Juli, yo quería que me contaras un poquito de como todo el tema de educación, como de tu visión de educación. Y quería empezar con una pregunta, porque en estos días me hablaste del aprender a aprender. Okay. Y quería que me explicaras un poquito eso. ¿Cómo así que aprender a aprender? Bueno, aprender a aprender es como una manera de enseñarle a los niños. Y pues no se limita solo a los niños, también deberíamos tener nosotros como adultos, pero nace como de una necesidad de muchos niños no encajando en la educación tradicional. Entonces, digamos que el profesor se para al frente y le dice, pues, esto es, el cielo es azul, pues, porque esto y esto y esto, y en vez de eso, lo que yo hago es a base de experimentos, a base de investigaciones, los niños cómo pueden aprender lo que ellos quieren aprender sin que un adulto o una persona les diga qué es, por qué es y no, porque pues hay muchos matices también en por qué el cielo es azul, por ejemplo. Entonces, sí, pues es aprender a aprender y que les guste aprender pues por sus propios medios, investigando, leyendo, descubriendo. Okay. ¿Y cómo así que, pues como que algunos no encajan en ese sistema? O sea, ¿por qué no todos encajan ahí? Pues porque la educación tradicional son cajitas que tienes que ir chuleando como a través de los años. Y se adapta es como al Ministerio de Educación y no a las necesidades de un niño. O sea, no todas las personas aprendemos de la misma manera. Okay. Incluso también en la educación alternativa, no todos los niños aprenden con educación alternativa. Yo, digamos, aquí en casa, cuando he enseñado a leer, digamos, he visto que a muchos niños pues les gusta, digamos, el método Montessori. Digamos, ¿Cómo es eso? Es como, digamos, cada letra tiene un sonido, digamos, la A no es A, sino es A, o la B, sí, como que no. Pero entonces, digamos, hay niños que sí les va muy bien aprendiendo así, se divierten, es más didáctico, entonces, y también antes de aprender a leer hay como un tipo como de pasos que debes seguir, como, digamos, mejorar la motricidad fina, tejiendo, digamos, abrochando botoncitos, cremalleras, cosiendo o algo tan simple como unas pinzas, agarrar como, digamos, lentejitas y sí, como desarrollar eso antes de... Pero, digamos, tuve otro niño que su abuelita le había iniciado como ese proceso con la cartilla Nacho. Y a él iba muy bien con esa cartilla, pues sí, es la M con la A, sí, entonces. Pero a él le funcionó eso, entonces pues es eso, es como motivarlos a algo que va bien con ellos, sino con ya sea un método Montessori, Waldorf o lo que sea, o tradicional, sino que le va bien a cada persona, pues para que disfruten aprender también. Ok, ¿y cómo puedes identificar eso en los niños? ¿Cómo a este le sirve más esto, a este le sirve pues más? Toca escucharlos, verlos. Okay. Digamos que eso es algo que yo hago mucho cuando conozco a un niño, es bueno, ¿qué quieres aprender? O sea, ¿qué te gustaría aprender? No importa, o sea, lo que sea. Hay unos que vienen y dicen, no, yo quiero aprender de gatitos. Y hay otros que dicen, no, yo quiero aprender entonces sobre cómo puedo reciclar o sí, dependiendo. Okay. Pero entonces, digamos, del niño que quiere aprender los gatitos, ahí se pueden aprender todos los reinos que hay pues sí, de los seres vivos. Se puede aprender sobre animales nocturnos o sí, como felinos, mamíferos, invertebrados, y como. Entonces es escuchar ellos qué necesidades que quieren aprender y de ahí a los niños hay que escucharlos, Santi, o sea, en serio que es muy importante y que ellos se encarguen de su educación, por eso es tan importante aprender a aprender. Okay. Cuando dices que se encarguen de su educación es como, o sea, igual es como guiarlos hacia una cosa o es como, o sea, listo, me gustan los gatos, pero de ahí, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo los guías tú es como más específicamente? Bueno, yo primero hago también como una investigación así, entonces traigo libros sobre gatos, sobre entonces gatos salvajes, gatos de nuestro territorio aquí, digamos, en la cordillera andina, y traigo cosas como para que ellos se animen, ¿no? Como videos, como que aquí vale todo. Y ellos ahí se motivan. O digamos, sí, porque más que una profesora soy como una guía en ese proceso de investigación. Ok. Listo. Y nos hacemos preguntas, hacemos hipótesis, comprobamos esas hipótesis. A medida que ellos van viendo los libros y las cosas, van generando preguntas. Okay. Entonces ellos van preguntando si yo voy anotando. ¿Los anotas para después irlos como a revisar? O... Y después esas preguntas las investigamos.
Y así se lleva, eso se llama educación basada en proyectos también, ¿no? Como... Ok. Entonces, yo le dije, ¿te acuerdas que hiciste estas preguntas? Entonces, vamos a hacer este experimento, vamos a ir a hacer una entrevista con los chicos. Yo tuve aquí un proyecto educativo en la pandemia y el proyecto es porque que si existe vida en otros planetas. Ah, sí, wow. Entonces, aquí en Tabio se conoce mucho el pueblo de los extraterrestres. Sí. Entonces, tuvimos invitados acá que ellos tuvieron como la oportunidad de preguntarles, ellos sí mismos hicieron sus preguntas, hasta les preguntaron, ¿habían ingerido alcohol cuando vieron eso? Y todo, entonces fue, Sí. entonces pues se vale la pregunta, ¿no? Entonces, y fue muy lindo, y de eso también, digamos, vimos que no solo la vida en otros planetas tiene que ser como la de un alien, sino pues cosas pues como, no sé, como plantas, agua, oxígeno. Entonces, y vimos todos los reinos también, entonces de ahí hasta aprendimos a hacer kombucha, hicimos pan de masa madre, hablando pues del reino fungi. Ah, sí. Entonces fue muy, no sé, no se limita solo al salón, sino pudimos cocinar, hicimos queso, yogures. Entonces, A partir de la pregunta. a partir de esa pregunta llegamos hasta la cocina. Ok, wow, ok. Listo. ¿Y cómo se ve eso reflejado como a futuro en los niños? Como que uno le dicen, ¿no? Como que tienes que estudiar cuarto, quinto, sexto, no sé qué, para que te gradúes, el diploma, ta, pa. Pero esto en esta educación, ¿cómo se ve reflejado a futuro? No sé, pues lo digo porque he escuchado padres, ¿no? Como, ay, no, pero es que después entonces, ¿qué? O ¿cómo consigue trabajo? O no sé qué, o lo otro. Pues ahí es donde está, que les guste aprender a aprender. Entonces, digamos, te vuelvo a contar sobre la comunidad educativa. Yo tuve, muchos de estos padres también venían de educaciones tradicionales y pues los trajeron aquí a la comunidad por la necesidad de que todos los colegios estaban cerrados en la pandemia. Okay. Entonces, pero pues ellos, su objetivo era que sí hicieran el colegio, pues la parte educativa aquí en casa, y cuando la pandemia se acabara o volvían otra vez a sus colegios, y muchos les pasó eso. Y yo les pregunté a los papás después de un tiempo, bueno, ¿y cómo le fue a Menanguito volviendo a su colegio tradicional? Dijo, no, pues les fue muy bien, pues a pesar de que pasaron pues al curso que tenían que hacer y habían cosas que no sabían. Digamos, cada niño por su propia voluntad, digamos, averiguó como para estar a nivel. Pero pues ellos ya mismo, teniendo las herramientas de investigar, ya pues lo hicieron ellos solitos. Okay. O sea, ya tienen una metodología ellos mismos que desarrollan hacia... Y es una metodología que te va a servir para toda la vida, no es algo como, digamos, como tú aprendes en un colegio, no sé, no sé, álgebra. ¿Para qué te sirve la álgebra en un futuro? Pues no a muchas personas. Pero este método de aprender a aprender es algo que les va a servir toda la vida, o sea, niños, adultos, adolescentes. Y lo que veo es que igual pueden aprender álgebra, pero lo aprenden en un contexto, ¿no? Como claro. Que aprenden bueno, masa madre, tengo que medir claro. los panes y no sé qué. Es algo como, y lo mismo, digamos, hay algo muy bonito, digamos, los niños a veces son muy resistentes a aprender otro idioma, ¿no? Como inglés, entonces, qué mamera, clase de inglés. Entonces, algo que hacíamos era ponernos en situaciones del común y aprender inglés así, como digamos, bueno, vamos a ir a una tienda y hacíamos todo el cuento de la tienda y traíamos cosas para vender o para truequear y hacían el ejercicio en sí, inglés. en inglés. Okay. Y bueno, y los recursos también los aprendían en inglés, como que les traes cosas en inglés. Sí, libros, digamos que yo utilizo, mi herramienta principal son los libros y nada, y digamos todos los días también pues se lee un poquito. Cuando están conmigo, se lee y se escribe un poquito todos los días. Okay. O sea que igual en temas de idioma también hay una posibilidad de expandirse. Okay. Juli, ¿cómo te interesaste por esto, ¿no? Como ¿por qué esto y no lo otro? Pues fue algo muy bonito porque es algo que es una vocación mía, más que una carrera o un diploma, es una vocación que yo tengo. Yo me vine a vivir a Colombia y estaba buscando trabajo y me dieron la oportunidad de trabajar en un colegio Bosque. Y los profesores, ellos no están buscando profesores, sino atelieres. ¿Qué es un atelier? Un atelier es alguien que va y da un taller. Ok. Y yo era el atelier de permacultura. Y entonces llegué allá y nada, pues hice... Todo fue como muy intuitivo, como te digo, investigando. Siempre he tenido un afín con los niños. Siempre como que me he puesto muy a la par de los niños, como no como yo soy la adulta, soy la que mando, sino ven, soy como, estamos aquí, quiero escucharte, hablemos.
Entonces eso se dio ahí y nada, y como que las personas del colegio, como los dueños del colegio y los padres, pues me veían haciendo mis cosas y pues me volví como famosa aquí en el pueblo por eso y ya era como que me buscaban para para eso, para ya sea para tutor o para llevar el proyecto educativo. Okay. Entonces, y pues sí, me fui formando en diferentes maneras, sí, como educación alternativa, Montessori, Waldorf, educación basada en proyectos, un poco tradicional también, y pues ahí poco a poco, pues escuchando a los niños, pues he podido como darles un poquito de todo y no una caja, como que todos tienen que entrar en esta caja. No sé si fue Einstein o fue Morticia Adams la que dijo eso, que si tú juzgas a un pescado por escalar un árbol, pues toda la vida se va a sentir un bruto. Entonces, y entender también cómo funciona el cerebro de cada niño en cada etapa, ¿no? Digamos, los niños varones tienen una etapa en que ellos empiezan a botar sus primeras hormonas de testosterona. Entonces es muy difícil para un niño de 7 años quedarse sentado, como desde los 3 años como hasta los 7 años. Siempre. Entonces es muy difícil para ellos estar sentados quietos, pues porque en su cuerpo están pasando 1.000.000 de cosas, ¿no? Entonces, pues, también cómo trabajar eso, como no frustrarme si el niño está saltando por todas partes cuando yo estoy tratando como de mostrar y de guiarlo, sino que muchas veces me ha pasado que están saltando y estamos hablando y él está entendiendo, o ella está entendiendo todo de lo que estamos hablando y nos pasaba mucho en música. Venía un papá a dar clases de música y él empezaba como a enseñarles la canción y él estaba sentado acá y todos corriendo y esto siempre era un caos acá de niños, o sea, gritando, llorando, peleando. Y entonces después, en un momento que estaba corriendo, empezó a correr a cantar la canción y ya se la sabía. Okay. O sea, que sí tienen la capacidad de... No es que estén distraídos, están como asimilando todo lo que tienen adentro a la vez que están... Claro. Entonces, es eso, igual que los adolescentes. En los adolescentes la parte frontal del cerebro es materia negra, o sea, eso no... Entonces, por eso que para un adolescente es tan difícil tomar decisiones, ¿no? Como siempre son como se conocen por ser muy... que me importa todo. Pero es por lo que está pasando también en su cuerpo, entonces yo estudio un poco de eso también, como entender las etapas de cada ser humano, ¿no? Como... Claro, y en los colegios, pues, no se da la oportunidad de que el niño esté brincando por todo el salón. No, y en los colegios es, bueno, ya tienes 7 años, tienes que aprender a leer. Pero imagínate un ser que está pasando por todo eso, aprendiendo a leer, es muy difícil. Y también me di cuenta de algo muy bonito, y es que cuando el niño quiere aprender, lo que va a aprender, lo va a aprender muy rápido. Lo que quiere. Okay. Digamos, la lectura. Yo también tuve un niño que venía acá que ya tenía 7 años y no sabía leer. Y él se sentía como mal, pues porque no, él estuvo en su educación Waldorf y en la educación Waldorf aprenden a leer hasta que se les cae el primer diente, o sea, tipo 6, 7 años. Pero él no sabía leer todavía y todos los chicos ya sabían leer y él pues sintió esa necesidad y él solito empezó como a practicar y a escribir también. Una vez nos fuimos con la mamá de él a un taller de permacultura social con tierra y Joaquín apenas estaba empezando como a escribir y él se sentó y empezó a tomar apuntes de todo lo que decía tierra y cuando leímos los apuntes éramos como wow. Sí. Entonces es una necesidad que surgió en él y él ya, no sé, él como en 2 semanas él ya estaba leyendo pues por su misma necesidad y por su mismo placer. Y su iniciativa, o sea, yo no le tuve que decir, bueno, vamos a aprender a leer porque ya tienes 7 años y te estás perdiendo de leer el bestseller ahorita, entonces no. Entonces, pues no. Ok. Y sientes que esa necesidad, o sea, como que, a ver, yo como padre de pronto en algún momento me preocuparía como, ay, mi niño nunca va a querer aprender a leer. ¿Es como eso sí se da o es como que naturalmente uno dice, ay, este está leyendo, yo también quiero aprender a leer? Claro, es parte como de como una supervivencia. Sí. Siento que los papás también como que se ponen como en situaciones que no han pasado, como lo mismo, como digamos, bueno, si tú como familia tienes la necesidad de que tu hijo que esté certificado, pero quieres que viva una experiencia alternativa, pues
Ahorita hay colegios por internet colegios sombrillas, que te certifican. Te mandan exámenes todos los meses y el niño los pasa y ya. ¿Y los padres se encargan de educarlo o los colegios les mandan? No, los colegios les mandan todo. Okay. Pero pues, digamos así, también ha pasado mucho que ellos tienen un colegio sombrilla y realmente pues la certificación, digamos, los primeros 7 años de un niño deben ser puro juego y puro relacionarse, o sea, no... ¿Por qué? Pues por lo que te estoy contando precisamente, por sus necesidades también. Un niño a los 3 años lo que está buscando es socializar, hablar, aprender cómo entrar y a salir de un juego, cómo compartir, ¿sí? Cómo expresar sus emociones, que llegan así como un huracán y tenga. Y pues ya después de los 7 años ya pues se le puede meter más como de pronto contenido académico y depende, ¿no? Si ya el niño a los 3 años dice, bueno, quiero aprender robótica, pues hágale. La robótica es algo que no necesitas leer porque también ponen colores y sí, entonces. Ok, bacán. Bueno, y en términos de... Ahorita me decías, es muy importante escuchar a los niños, ¿no? Listo, me imagino que lo hablas como desde el sentido como de qué es lo que quieren aprender, pero hay algo más detrás del querer o del... Todo, mientras están trabajando, mientras los niños están haciendo, leyendo, o mientras en tu día a día cuando estás con los niños y te sientas con un niño, ellos siempre te van a hablar de cosas como... Y tú estar alerta de lo que están diciendo. ¿Por qué? Pues como que pueden expresar en ese momento. No sé, te pueden contar hasta cómo se están sintiendo mientras van dibujando, como cosas que de pronto se ponen muy existenciales a veces también. Entonces sí, escuchar, o están escribiendo, digamos, haciendo un dibujo y dicen, digamos, quiero que tenga un cuerpo de humano y una cola de caballo. Eso es un minotauro. ¿De dónde viene el minotauro? Eso viene de los mitos y las leyendas y... ¡Ay, qué chévere! ¿Qué es eso? Entonces uno lo anota ahí. Y se va expandiendo todo. Okay. Bueno, y... los empiezas a guiar como por una temática, o ellos eligen la temática, como quiero aprender esto, ¿cierto? ¿Sientes que estos niños, pues es que no sé si la buena palabra es compararlos, ¿no? Como con la tradicional, porque igual son necesidades diferentes, ¿no? Pero sientes que emocionalmente, como intelectualmente, se desarrollan bien, como lo suficiente como para llevar a cabo la vida, como que esto es relativamente nuevo o esto lleva mucho tiempo. No, esto no me lo inventé yo, esto lleva mucho tiempo pasando y bueno, te pongo otro ejemplo. Yo también tuve aquí un niño que tenía un IQ muy alto, muy alto. El chico ya tenía menos de 7 años, ya sabía leer, ya estaba aprendiendo división, pues por necesidad de sus papás, los papás le enseñaron mucho a él. Sí, okay. Pero ¿qué pasaba con este niño? No tenía ni idea que era una emoción. Él no sabía cómo relacionarse con los amigos, con la frustración. Cuando perdían juegos de mesa, agarraba las sillas y las botaba. Entonces ahí va otra pregunta, o sea, ¿de qué te sirve toda esta inteligencia si no puedes manejar tus emociones? Y digamos, era una competencia todo el tiempo con los otros niños, y si otro niño, digamos, respondía una pregunta más rápido y él no podía, era una... O sea, tocaba, se frustraba demasiado y se frustraba muy rápido, y salir de esa frustración para él era casi todo el día. Entonces el trabajo de él, al venir aquí a casa, no era quizás aprender contenido, sino era eso, como relacionarse, aprender a manejar las emociones. ¿Qué pasa si pierdo? Cuando gano, ¿cómo actúo? Si quiero pedirle algo a mi amiga, ¿cómo hago para hablarle? Okay. Bueno, y por ejemplo, entonces cuando los chicos eligen una temática, hay que ponerles como algún tipo de límite en el sentido de que, entre comillas, qué tanto pueden aprender o qué tanto pueden dedicarse como a una cosa, como por ejemplo decir, bueno, no, yo voy a estudiar matemáticas y el niño se queda ahí estudiando matemáticas por mucho rato, como que tratas de variarle de todas maneras las cosas dentro de ese espacio. Sí, o sea, digamos que yo para cada actividad sí tengo, digamos, como una planeación, pero esa planeación nunca es de 5 a 11, vamos a ver tal, de 10 de la mañana, como que lo único que realmente era como llegar, jugar un rato,
como soltar como toda esa energía, ver a tus amigos, y nos vamos a leer un rato. Escoge tú el libro que estás leyendo Y sí, okay. Y si no sabes leer, pues leamos juntos. Okay. Y ya el resto es todo guiado, o sea, como de pronto, si cada proyecto tiene una fecha pues en que se presenta, en que tú muestras todo lo que hiciste, pues porque sí sigue como un tipo de método científico. Entonces hay un problema, hay unas preguntas, se generan unas hipótesis, se responden las hipótesis y al final se hace un análisis. Un análisis y pues una presentación de todo lo que hiciste. Ok. O sea, tratan de buscar también eso, como presentar lo que hacen. Claro, pues es importante también para los niños que puedan como hablar en público y presentar y sustentar lo que investigaron, ¿no? Eso, digamos, también para la parte de la autoestima es muy importante. Okay. ¿Y qué retroalimentación has tenido, pues, tanto de los niños y como de los padres? No, pues siempre, hasta el sol de hoy todavía, digamos, ahorita estamos también en hablar para empezar de nuevo un proyecto. Siempre ha sido muy bueno, siempre, nunca. Igual, digamos que también esto se hace con ayuda de los papás, ¿no? O sea, los papás están tan metidos en este proyecto como yo, ¿no? Acá venían algunos a dar unos talleres, muchos también se encargan como toda la parte de comunicación. Entonces los niños también al ver cómo funciona esa red y cómo todos los adultos se están moviendo por un bien, yo creo que eso pues también te afectarlos positivamente. Entonces digamos que sí, hay una retroalimentación, no es una retroalimentación para mí, sino para el proyecto en general, o sea, para ellos, para los niños, para mí. Pero como te digo, o sea, digamos, como pasó con esta chica que volvió a su colegio tradicional, la retroalimentación fue muy buena, pues porque ella no la bajaron de curso ni nunca tuvo un problema para adaptarse. También una vez me dijeron que si por favor podíamos hacer un examen, un quiz. ¿Ah, sí? Sí, entonces hice un quiz, hice un dictado y ellos estaban felices, o sea, eso es escucharlos también como... Los mismos niños te pidieron hacer un quiz. Que si podíamos hacer un quiz de algo, que si yo les podía enseñar algo y luego hacerles un quiz y les dije, bueno. Sí. Entonces hicimos una clase ¿de qué fue? Bueno, creo que fue como de los romanos, algo así. Y así como en el colegio yo les puse fechas, les puse todo. Pero entonces el quiz me acuerdo que no fue sentados haciéndolo, sino hicimos como esos shows de preguntas, como ¿quién quiere ser millonario? Sí. Entonces fue súper chévere. Y yo les dije, pues eso es un quiz, pero les va a tocar sentados con un lápiz. Y estaban dispuestos como que igual. Otro día que fue, sí, salían con que ellos querían montarse en un bus del colegio. Entonces los papás alquilaron un bus para que todos, y nos fuimos a dar una vuelta en el bus del colegio. ¿No? Entonces es muy bonito eso también. De eso se trata, escucharlos. Y muchos niños dicen que el mejor momento de su vida fue la pandemia, de los que vinieron acá pues por ese proyecto educativo que vivieron acá. Rico. Bueno, Juli. Y entonces, ¿qué nos puedes así como hacer la invitación a esto? ¿Por qué crees que vale la pena? ¿Por qué crees que puede ser diferente? Pues nada, es escuchar a los chinos y vale la pena pues porque va a ser un futuro muy bonito, o sea, como creo que más amable también con el medio ambiente, con los otros seres que viven. Como que esa manera de aprender también te pone los zapatos de los otros seres que habitan acá también. Y eso, y como niños más conectados con sus emociones, padres más involucrados en la educación de sus hijos. Claro. Porque es muy fácil tener a tu hijo y dejarlo en un colegio y no sabes qué pasó en 8 horas. Entonces también creo que forma lazos familiares más significativos. Entonces la invitación es a escuchar a los niños, ya sea si quieren estar en un colegio tradicional o en casa aprendiendo o con una tutora o una guía. Como darles la oportunidad de que experimenten. Que estén en cargo de su educación, como... Porque los niños saben y uno a veces los dice, ay, es que no sabes porque eres un niño, pero no, ellos saben. Ellos son seres muy sentipensantes y uno también aprende. Yo creo que yo aprendí más ese año que ellos de mí porque los niños son un mundo muy bonito. Es eso, escucharlos. Gracias, Julio. Lo logramos.
Chicha estaba escuchando también ahí como...